entonces restamos 2 minutos. Que me lo tomaré yo. Muy bien. Entonces, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos. En primer lugar, agradecer al Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago por recibirnos y facilitarnos sus dependencias una vez más. No es primera vez que lo hacen, han sido muy generosos con nosotros como editorial y por eso en algún sentido nos sentimos ese tipo de huéspedes que ya son parte de la casa. Muchísimas gracias por eso. Y en segundo lugar también agradecerle al público aquí presente que se ha acercado esta fría tarde de otoño, algo inhóspita, pero que ha hecho un esfuerzo. Perdón, de invierno. Sí, ya. Estoy un poco tocado por las estaciones, vengo de vuelta. De invierno, en un clima inhóspito, pero aún así se ha hecho presente. Como editorial Catancura celebramos encontrarnos con motivo de una publicación más, porque cada nueva publicación es para nosotros, tiene algo para nosotros de proeza. Y esto porque se trata de una editorial independiente que cuenta únicamente con sus propias fuerzas, pero que, y por lo mismo, le ha permitido mantenerse al margen de cualquier imposición dictada por la corrección ideológica, por espurios intereses plutocráticos y, en definitiva, lejos de los poderes seculares que desde todos los frentes acechan a los espíritus libres. Redoblada en nuestra alegría hoy al contar como parte de nuestro catálogo con una obra del filósofo, académico, traductor, helenista, romanista, Óscar Velázquez, un hombre que ha dedicado toda su vida prácticamente a los estudios clásicos y medievales, vale decir a aquel limo que ha nutrido y hecho posible a la tradición occidental. La obra que hoy presentamos lleva por título Conversaciones filosóficas, Entretiens philosophiques, me perdonarán mi francés algo rumiante, y estará a cargo dicha presentación de los académicos, doctores, los tres, Cristian Garay, Marcelo Rodríguez al extremo izquierdo y a la derecha Benjamín Ugalde. Pareciera ser que no es casualidad. Del primero voy a decir Marcelo Rodríguez, es un académico del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos de la Universidad de Chile, director de la editorial Doble Ciencia y traductor. Benjamín Ugalde, por su parte, es académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, también editor y también traductor. Y por último el profesor Cristian Garay, también docente, académico, historiador, parte del equipo de la planta de IDEA, Instituto de Estudios Avanzados. El profesor Óscar Velázquez, no quisiera extenderme sobre su vasta obra y labor académica, sino que antes de dar paso a la presentación, simplemente destacar de que de esta obra, entre las cuestiones que aborda, hay una que tiene especial relieve para nosotros como Catancura, en la medida que la hemos hecho símbolo de nuestra acción hasta hoy. Me refiero a la figura de la polis o la república, que el profesor Óscar ha sabido hacer presente en su plena actualidad aquí. La polis, república o la ciudad en sentido eminente, el lugar de un tipo especial de amistad, la amistad cívica, que es aquella que surge del encuentro y la conversación entre quienes se quieren partícipes de un obrar común y que en dicho obrar se vuelven semejantes. Solo un obrar tal hace de la voluntad de sus miembros ciudadanos y de la ciudad un destino que es también voluntad delegado.
Óscar Velázquez ha sabido conservar vivo ese legado que fue la voluntad de los antiguos, y esto es relevante porque no puede haber tradición alguna, decía Mario Góngora, sin un sentido de reverencia, sin aquello por lo cual experimentamos la más íntima veneración. El profesor Óscar Velázquez nos recuerda lo que la ciudadanía significa perennemente para nosotros y nos devuelve la actualidad de la tarea de edificar para ella la ciudad. A su labor, don Óscar, le viene bien aquel verso de Stefan Jorge que dice: de lo lejano viene la renovación. Muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias a don Óscar por confiar en nosotros como editorial y hacernos este regalo a todos nosotros, porque es un regalo suyo para la posteridad. Y sin más dilación, le doy la palabra al primer presentador, Óscar Garay. Bueno, quisiera yo tener la versación de don Óscar, pero no la tengo, tú sabes. Pero no es casualidad que nos encontremos aquí, no es casualidad que el instituto, a través mío, como director de un programa de maestría, nos hayamos juntado con los amigos de Cantacura. Es evidente que hay un propósito, que es recuperar esas raíces lejanas, ¿no? Es este hilo conductor de milenios, de civilización, de identidad, que empieza con los griegos, que empieza en las Termópilas, que empieza en Salamina, que empieza en el oráculo de Delfos, que se inicia en la Ilíada, que tiene un vínculo que es, digamos, bien trascendental. No es casualidad, no es que ustedes hayan llegado, digamos, que hay casualidad aquí. Segundo, siempre es bueno que haya gente joven, sobre todo cuando uno empieza a despedirse ya de la universidad, ¿no? Entonces uno se da cuenta que alguien tiene que seguir para que no venga la extinción. Ustedes son el testigo, y me refiero al equipo, digamos, de Cantacura, a través de las colecciones, ni por mar ni por tierra, Polemos, Cautiverio Feliz, que nos anuncian además otros libros, uno de Roger Scruton, otro de Juan Gómez Milla y otro de nuestro muy chileno, muy querido Luis Oro. Entonces no es que sea una casualidad que estemos aquí, hay una vocación, y esa vocación es universal, esa ubicación es civilizatoria, y como diría Herrera, es al fin y al cabo telúrica, pero en el buen sentido, no en el sentido parroquial minúsculo. Desde luego no hablaré mucho porque para eso están los doctores Marcelo Rodríguez y Benjamín Ugalde de la Casa de Bello, uno de la Facultad de Humanidades y el otro del Centro de Estudios Bizantinos y Neolénicos, que tanto fuego dio. Yo tuve de profesora a Héctor Herrera, el mayor bizantinista que ha existido en América Latina, el único que podía leer en sánscrito, y es ese hombre que venía del campo, que no venía de una gran ciudad, se hizo universal. Óscar Velázquez no es alguien desconocido. Óscar Velázquez tiene una tradición, una siembra, una huella en esto que es lo clásico. Los méritos los van a decir otros, pero evidentemente agradezco que hayan venido una tarde fría, después de una gran lluvia, a donde después siempre se despeja el cielo.
Me ha llamado la atención la profunda chilenidad de todas estas conversaciones filosóficas. La referencia a Copiapó, la referencia al paisaje chileno, al norte grande, al norte chico, digamos, y que ese conocimiento a veces, como el protagonista de uno de sus cuentos, Bernardo, dice, se genera a través del viaje. Y desde el Valle Central, y me gusta la imagen, se percibe la ciudad imaginaria, que tantas veces acompaña al doctor y al maestro que está aquí. Solo les diré que estoy muy agradecido de que sigan haciendo la obra que siguen haciendo, editando a los que son los clásicos de Chile, que nunca se han entendido en sentido minúsculo ni parroquial, sino que desde lo parroquial y desde lo pequeño han mirado el sentido del mundo y han recuperado la hermenéutica. Profesor Ugalde, entonces le cedo la palabra. Sí, muy bien. Bueno, él dice que ya. Bueno, constituye un placer el presentar un hermoso libro. Por eso agradezco a la editorial Catancura el que me haya asignado esta tarea. Presentar el libro Conversaciones Filosóficas del profesor Óscar Velázquez, conocido como un verdadero maestro de la filosofía, autor de diversas traducciones y ediciones críticas de obras de Platón y de Aristóteles, por ejemplo, y de libros tan importantes y bellos como Politeia, un estudio sobre la República de Platón, la subversión socrática, y este volumen que tratamos de presentar esta tarde. Sin duda que desde el título, este libro nos recuerda las conversaciones de Sócrates con distintos ciudadanos en las calles de Atenas, o en los jardines o bosquecillos de los alrededores de la ciudad. Para el profesor Velázquez, el diálogo se identifica con la filosofía, con el filosofar, el pensar, con el aprender pensando. El contenido de las 10 secciones son conversaciones entre estudiantes y entre profesores y estudiantes. Los 3 primeros nos muestran un agradable tono de humor, presentando situaciones que, sin la exageración graciosa, pueden aludir a defectos, comillas, ¿no?, de la vida universitaria en una facultad de filosofía. También la gracia aparece en la 5ª sección, donde leemos el original latino y su traducción castellana, hecha por el mismo autor de 2 fábulas, El ratón que se reía del águila y La lagartija en invierno. Es claro que en todo el libro hay reminiscencias autobiográficas. Se evoca el recordado instituto pedagógico, en la época en que era un poético parque, donde reinaba el amor por el estudio y el amor por la enseñanza. Se evoca con su nombre al profesor Adolfo Gómez Laza, maestro con quien conversan varios alumnos, entre ellos Óscar Velázquez. Y a ese profesor de latín y de griego y traductor de Platón están asociadas 3 de las más hermosas secciones de este volumen. Heliópolis, la ciudad del desierto. Al occidente brillaba Orión, y sobre la locura divina en pleno desierto de Atacama. En Heliópolis, la ciudad del desierto, el escenario de las conversaciones entre el profesor y los alumnos se traslada al desierto nortino, donde en la plena noche fría se cambian ideas sobre esa especie de ciudad ideal, edificada en la soledad y que no contaminará. Desde el relato sobre el viaje al norte, la poesía irrumpe. Leo un pasaje entonces. Recuerdo que al descender desde Copiapó hacia esa llanura desierta, el sol del atardecer iluminaba la arena interminable. Es una vasta llanura que se extiende entre la cordillera andina y el mar. Ha ido dejando atrás el follaje verde ya en creciente retirada, mientras la flora brota
ahora de una tierra cada vez más incapaz de nutrir la vegetación de las cercanías. Por largos periodos reina en estos parajes la sequedad. Los ríos que descienden ya indecisos desde las montañas, algunos kilómetros más atrás, habrán desaparecido del entorno. Solo quedan quebradas que entre sierras y cerros, por lo general yermos, proporcionan aguas que se escurren a menudo como un milagro de la naturaleza. Es que llegamos finalmente a un territorio diferente, salvaje en su soledad, que en lejanía pudieran limitar el horizonte. La misma mirada es incapaz de alcanzar más allá de la arena y la montaña. Allí, el maestro descubre a sus estudiantes el objetivo de ese viaje al desierto. Nos cuenta esta parte de la sección, comillas, porque buscamos un lugar en la inmensidad de la arena, entre los riscos y elevaciones de la tierra pedregosa, no muy lejos del mar, pero distante en forma suficiente de la humedad inmediata de la costa marina, ya que anhelamos el silencio y la estabilidad rocosa de la tierra. Es un paraje más interior nuestro objetivo, uno extendido frente al espacio ilimitado de la llanura estéril. Allí, alejada, aún cercana a nuestros deseos y esperanzas, en medio del aparente nada de lo inhabitado, cercada de soledad y sin embargo libre, pacífica, sobria, sin doblez, inocente y bella, tan alegre como espiritual, despreocupada y a la vez serena, entre la tierra y el cielo límpido del desierto, se ha de alzar Heliópolis, nuestra nueva ciudad del sol. Entonces eso ahí introduce la reflexión, la conversación maravillosa, entonces, de esta propuesta del profesor de pensar una ciudad que se va a erigir en el desierto. Y pasada la sorpresa de los estudiantes, comienza un largo diálogo sobre las características que tendrá esta nueva ciudad ideal, reminiscencia quizá de otras que ha forjado el ser humano. Y el autor, casi al final de esa conversación filosófica, escribe: la poesía es libre como la filosofía originaria, y no traza fronteras artificiales entre lo que llamamos realidad y la imaginación creadora que la acompañó en sus inicios. La noche permanecía callada, solo mecida por la ocasional brisa que cruzaba la región en plena noche como profiriendo un murmullo. Y continúa la reflexión del diálogo. Ahora, destacar la poesía que presenta esta sección y cómo nos introduce a esta conversación extraordinaria, política, filosófica, poética, sobre la ciudad, sobre la polis. Hermosísimo también es el relato titulado Al occidente brillaba Orión, y nos traslada a lejanas latitudes, ya no el norte de Chile, ya no el desierto de Atacama. El maestro y un grupo de unos 20 estudiantes está en Agrigento, Italia, junto a las Ácragas antiguas y sus imponentes y poéticas ruinas. Han tenido una clase hecha en el teatro antiguo de Taormina. Ahora el profesor les está mostrando los restos de los diversos edificios públicos del lugar. La lección, el profesor y los estudiantes, se desarrollará ahora en las piedras mismas del gran templo de Heracles, que era especialmente venerado en esa ciudad. Los jóvenes y el mismo maestro están conmovidos, viviendo esa experiencia única, oyendo hablar de la cultura, del arte, de la filosofía griega en las ruinas de ese santuario. Leo un pasaje entonces de esta sección. Ya había caído la tarde en esos momentos, y una brisa suave comenzaba a levantarse desde el mar. La figura del viento, de la brisa, es recurrente en estas conversaciones. Es difícil imaginar en su esplendor verdadero todo ese amplio territorio de ruinas magníficas que comenzaban a relucir con la luz de los reflectores, de modo que podíamos ver en las cercanías la estampa de los templos, que es descrito el lugar, los distintos templos, los caminos. El santuario de Hércules, aunque golpeado por el devenir del tiempo, donde estábamos escuchando al profesor, comenzó a lucir con toda su magnificencia. En lontananza y más al oriente divisábamos el templo de Hera, y más cerca nuestro el de la Concordia, y nosotros, sentados en la vecindad
del que fue el imponente templo de Zeus. Sería mejor decir junto a las columnas mismas del edificio sagrado, en el templo propiamente de Hércules, el patrono de la ciudad. No lo podíamos creer, pues parecía momentos de ensueño el estar reunidos allí. Nosotros en las graderías del templo del divino héroe, escuchando una clase sobre los griegos en medio de la risueña primavera de Sicilia. El profesor parecía cada vez más poseído por la atmósfera sacra que comenzó a prevalecer entre nosotros a la luz de la luna, pues ya había oscurecido en un ambiente de gracia que todos compartíamos mientras seguíamos atentos a sus palabras. Hasta ahí entonces la lectura de ese pasaje de la sección que nos presenta este ambiente, esta experiencia, y también entonces comienza la conversación y la reflexión filosófica. La última sección, la última parte, se titula Sobre la locura divina en pleno desierto de Atacama, donde nos lleva nuevamente al desierto nortino. Pero aquella conversación filosófica entre el maestro y sus estudiantes es una evocación. Es evocada por el profesor Velázquez desde otra lejana latitud, desde Oxford, desde su ventana, junto al Queen's College, desde donde añora su Chile natal. Recuerdo, una evocación. Refugiados del inclemente frío del desierto, en un destartalado vagón viejo de ferrocarril, en la soledad de las soledades, una pregunta de un estudiante a propósito de una clase anterior que había versado sobre el Fedro de Platón, da inicio a una conversación filosófica sobre la locura divina. Leo entonces acá un último pasaje. Entre tanto, aún así de buen ánimo, rogué al maestro, un estudiante que acompaña al maestro al norte, al desierto, junto con otros compañeros, que se conecta con la sección anterior, que cuenta esta experiencia, con el maestro Adolfo. Entonces rogué al maestro que nos explicara algo más de lo que lo oímos decir sobre el Fedro en una clase anterior. Encendimos un par de velas y una lámpara que portábamos y nos acomodábamos lo mejor que pudimos en el vagón. Eso nos hacía sentir como si estuviéramos en camino hacia alguna parte. Pero era solo el sonido del viento en medio de la soledad del desierto. Nos estábamos acostumbrando al uso del griego en el texto de Platón, que sabíamos ahora que era la única manera de acercarse de verdad al secreto de la palabra antigua escondida en el filósofo. Sentíamos estar a veces un poco más cerca de comprenderlo así, sobre todo cuando el maestro Adolfo, llevado por el entusiasmo de la sabiduría antigua, expresaba sus intuiciones mediante reflexiones que surgían en la conversación. Me preocupaba cuál podría ser la verdadera causa que unía, esta era la reflexión del estudiante, que unía la locura con la belleza, y por qué la razón parecía incapaz de ser nuestra real guía en la búsqueda y comprensión de tan sorprendente relación, locura-belleza. ¿Por qué la belleza puede producir tal tipo de locura? Pregunté, pensando que en ese caso el objeto bello produciría un resultado indeseable. La sabiduría debería caracterizarse por ser un estado de paz interior, dije. Y la belleza parece más bien alejarnos de ella. El objeto hermoso se manifiesta a menudo como un aliado poderoso de la pasión. Y después comienza entonces el profesor, un maravilloso, que realmente es un tesoro, pensamiento sobre la belleza, sobre la locura, sobre lo divino, la relación de la razón, el entendimiento, el pensar con lo divino. Realmente las últimas páginas son un don, una gracia, tal como lo hace lo divino, lo sensible, como nos muestra el profesor Velázquez en voz del profesor Adolfo que aparece acá. Realmente esas últimas páginas hay que leerlas muchas veces porque son tesoros que están ahí, varias líneas que hay que ir sopesándolas, que hay que ir desprendiendo pensamiento, y ahí se nos va entonces abriendo un camino, que realmente me parece a mí la propuesta de fondo, un camino hacia el pensamiento y también a la belleza. En fin, este libro tan hermoso leer puede verse también como una gran lección, como una enseñanza de plena actualidad. En nuestro mundo, lleno de guerras, de desastres naturales y de desastres humanos, lleno de egoísmos y ambiciones, faltan muchas cosas. La más importante de las que faltan es el filosofar
el pensar, el dialogar, el apreciar la belleza y la poesía, todo lo cual para nosotros hunde sus raíces en la Grecia clásica. Muchas gracias. Bueno, le toca a los colegas. Bien, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Editorial Catacura por la invitación a presentar el libro. Muchas gracias al profesor Velázquez por entregarnos este regalo, como ya se ha dicho, por nuestros contertulios aquí hoy, ¿no? Y gracias también por la recepción en este recinto del Instituto de Estudios Avanzados de la USACH. La verdad que es un poco difícil hacer una presentación de un libro tan especial. Se trata de una obra realmente difícil de clasificar. Es una obra distinta tal vez de las que ha escrito el maestro profesor Velázquez, del cual contarles brevemente de que tengo una relación muy estrecha porque fui su ayudante en la Universidad de Chile, donde ahora soy profesor desde el año 2005. Exacto, sí. Nos conocemos. Ha sido una larga relación y presentar un libro de él resulta bien complicado porque ustedes comprenderán que se trata de una persona que ha dedicado toda su vida a un estudio profundísimo de la antigüedad, en donde uno intenta hacer lo posible por, humildemente lo digo, imitar su arduo trabajo. Y es un trabajo que realmente no se agota. Acaba de publicar otro libro muy notable, La Subversión Socrática, el año pasado, que es un ensayo realmente fabuloso, muy notable, inspirador, diría yo, muy recomendable a todos su lectura. Y por lo tanto, la presentación no resulta del todo fácil porque se trata de un libro, además, especial. Yo diría que es un texto literario. Es un texto literario. Son cuadros de recuerdos, de imágenes, en donde se pinta un momento, un recuerdo o una sensación incluso. Hay dos fábulas también, escritas por el profesor, que están en latín, están escritas en latín y luego la traducción al español. De modo que se trata de un texto, como les decía, bastante inclasificable, pero yo diría es un texto literario filosófico. Eso lo emparenta directamente, y creo no equivocarme, como ya lo dijo también el profesor Rodríguez, que tiene una inspiración platónica muy profunda. Sí. En tanto en la forma como en el fondo. En la forma me refiero porque se trata de textos que están muy cercanos a la forma que tiene el diálogo de Platón. Hay que leerlo con mucha atención porque hay partes en donde uno no sabe bien si la idea que está expresada la expresa el propio autor o la expresa el personaje que está hablando. Por suerte, a diferencia de lo que pasa con Platón, no podemos ir a preguntarle realmente cuál fidedigno fue él con los autores, ¿no? A los que él hace hablar en el diálogo. Tenemos, por suerte, al profesor Velázquez que nos puede decir si efectivamente esas ideas son fidedignas o no. Pero ahí ya hay un problema, que es parte del problema literario, ¿no? De cómo interpretamos, cómo hacemos la exégesis del diálogo de Platón, que es una cosa que ha atravesado toda la historia de la filosofía, básicamente. Cómo interpretar los diálogos de Platón, hasta qué punto Platón fue exacto, histórico, con los autores o con los personajes a los que él hace hablar. En el texto hay muchos personajes que hablan y se entremezcla entonces lo que va diciendo ese personaje con la reflexión de Don Oscar y con la manera en que él lo presenta y lo
lo pinta. Por eso digo como un cuadro, ¿no? Porque él está pintando un cuadro de una reminiscencia en donde se añaden también elementos de su propia reflexión, que es lo que suponemos le pasó a Platón cuando escribió Diálogos, recordando la figura, por ejemplo, ¿no?, de Sócrates en la prisión, ¿no?, con Critón, y los distintos diálogos, ¿no?, las distintas escenas. Entonces, estos textos, ¿no?, son escenas en donde hay una temática filosófica, pero no exclusivamente. También hay recuerdos que tienen que ver con cuestiones idiosincráticas, diría yo, por ejemplo, de la vida académica en Chile, en particular, ¿no?, en una facultad de filosofía, como parece aquí mencionada, cuestiones idiosincráticas que le dan también un cierto aire, incluso a veces jocoso al texto, ¿ya?, alegre, diría yo. No son reflexiones pesadas y abrumadoras, sino que son reflexiones que están conectadas con una cotidianidad también y con una idiosincrasia que a veces cuesta un poquito entender si uno no ha estado inserto en esos medios, ¿no? Pero los dos o tres primeros capítulos tienen que ver con esa vida académica que a veces es tan contradictoria también en nuestro país y tan especial, ¿no? Digamos, al fin del mundo, ¿no?, en Chile. Así que eso también queda reflejado en estas escenas y en estas vivencias que el profesor nos narra. Y nos narra con una capacidad por eso decía yo, literaria. Literaria, no es un texto académico, ¿ya?, es un texto literario. Pero ahí hay algo que citó el profesor Rodríguez que me parece que es muy atingente porque tiene que ver precisamente con este asunto, con el asunto de la literatura. Aquí está expresado en relación con la poesía, pero uno pudiera pensarlo en relación con toda la literatura. Dice, lo voy a volver a citar: la poesía es libre, la literatura, pudiéramos decir tal vez, es libre como la filosofía originaria, esa filosofía griega, ¿no? Y no traza fronteras artificiales entre lo que llamamos realidad y la imaginación creadora que representa la poesía y la literatura, ¿no?, y que la acompañó en sus inicios a la filosofía originaria, ¿no? Es decir, hay algo ahí que en este texto se hace, por decirlo así, se hace carne, en el sentido de que es la reflexión filosófica en formato, si se quiere decir, literario, encarnada literariamente, pero es una reflexión filosófica entonces que aparece de manera distinta a como estamos acostumbrados en la academia, los aburridos papers, ¿no es cierto?, con notas y bibliografía al final, ¿no? Es otra manera de aproximación que yo creo que es realmente rescatable, ¿no?, porque de alguna manera hoy, ¿cierto?, es que estamos atosigados por los formularios y los concursos y en la universidad sobre todo, ¿no?, y los papers y los miles de papers que hoy en día se pueden bajar por internet. Tener un escrito de este tipo es algo que de alguna manera refresca y nos vuelve sobre lo originario, o sea, sobre una reflexión originaria, ¿no?, y que de alguna manera enriquece la reflexión filosófica que a veces es tan escasa en la academia propiamente tal, ¿no?, aunque parezca contradictorio, no es así, ¿no? Quisiera leer algunas partes del texto para que se grafique aquello que estoy diciendo, ¿no?, para que se presente de mejor manera lo que les estoy planteando como la manera en que los textos aparecen en esta pequeña obra, en este pequeño libro. Estas remembranzas, ¿no?, estas reminiscencias, ¿no?, están asociadas, como les decía, a escenas de la vida del profesor Óscar Velázquez. Por lo tanto, además, se trata de un texto bastante autobiográfico, Sí. ¿no?, pero son vivencias filosóficas, es decir, son vivencias donde hay una instancia
en donde el profesor nos muestra, de alguna manera, cómo vivió filosóficamente un episodio. Que eso es algo bien notable, porque en el fondo también muestra la noción antigua, diría yo clásica, de que la filosofía es una forma de vida. No es una forma de escribir, ni es un texto académico, sino que es una forma de vida. Y el relato entonces de esa vivencia tiene que ver con cómo Don Oscar vivenció filosóficamente un episodio. Y eso es lo notable de los textos, ¿no? Porque nos transfieren también a los que hacemos filosofía a una manera de mirar los acontecimientos, ¿no? Pensando sobre ellos, ¿no? Pensando y tal vez observándolos de manera distinta a como lo hace un espectador no filosófico, digámoslo así, de sus propias vivencias. Entonces eso también tiene que ver con una cierta autoconciencia. ¿Y qué cosa más socrática, ¿no es cierto?, que ese conócete a ti mismo, ¿no? El famoso conócete a ti mismo del templo de Apolo en Delfos, ¿no? El gnósquese autón. En el fondo, la filosofía entendida como un conócete a ti mismo y como una manera de vivir cada episodio de la vida filosóficamente, ¿no? Eso es la presentación de una vida interior, diría yo, que es la vida filosófica que está materializada en el texto, ¿ya? Eso me parece a mí que es tal vez lo más notable de estas narraciones literarias que el profesor nos presenta. Quisiera leerles el siguiente pasaje para que esto quede graficado. Los recuerdos me conducían lejos, hacia el Chile lejano. Esto lo narra el profesor desde el Queen's College en Oxford. Me conducían entonces los recuerdos hacia el Chile lejano, dice, en pleno desierto de Atacama. Se trataba justamente de un viaje fundamental. Fue inextinguible de ideas y recuerdos posteriores. Realizado durante las vacaciones de invierno de aquel año inicial universitario. Yo era estudiante de lenguas clásicas y filosofía, y el maestro Adolfo Gómez Laza, nuestro profesor de latín y griego, nos habló de una cierta ciudad. Una ciudad en la aridez del norte, a cierta distancia del mar. Una región en que, según decían, había aguas subterráneas que se abrían paso por venas ocultas en su camino silencioso hacia el Pacífico Sur. Ya estábamos instalados en una región más bien inhóspita, en el altiplano chileno, a buena distancia del norte de San Pedro de Atacama. Había allí una vertiente de cálidas aguas que surgían cerca de nuestro pequeño e imprevisto campamento. El frío de la noche nos mantenía dentro de nuestra frágil estancia y era tan intenso que el té que quedaba sin tomar en la noche amanecía congelado al amanecer. Solo el astro del día, al rato de brillar, comenzaba lentamente a entibiar el ambiente. Así pinta el cuadro, ¿no?, que va a comenzar luego, ¿no?, que va a seguir luego como una reflexión filosófica, ¿no? Y esta reflexión filosófica tiene que ver, entre otras cosas, con la belleza y lo divino, la relación entre la belleza y lo divino. Y comienza esta reflexión luego a partir de una frase muy interesante. Dice, solo su relación con lo divino puede salvar a la belleza de la insensatez. Lo que salva a la belleza de la insensatez, seguramente en el mundo moderno, en el mundo de hoy, nos salta bastante a la vista eso, ¿no? Lo que hace que la belleza se salve de la insensatez es su relación con lo divino.
Y aquí hay un tema muy, muy especial en el texto que tiene que ver con la espiritualidad, diría yo, ¿no? Con cómo entender lo divino, ¿no? Que incluso va más allá de una comprensión religiosa de lo divino, sino que tiene que ver con una comprensión filosófica propiamente tal, ¿no? Y entonces la reflexión que viene a continuación justamente tiene que ver con ¿a qué llamamos más allá? Y entonces esta reflexión que les voy a leer es una de esas en donde uno no sabe bien cuán fidedigno fue don Oscar con don Adolfo, su maestro, al expresarlo, tal como uno no sabe cuán fidedigno fue Platón con Sócrates cuando desarrolló sus ideas. Y por eso el texto tiene esa riqueza también, ¿no? Y fíjense la reflexión acerca del más allá. Lo más allá, por consiguiente, es algo dicho desde la cercanía de nuestra condición humana. Y no solo en cuanto la supera, sino además en cuanto es algo que está en una especial relación con la razón. Es decir, el más allá no como una especie de mundo inhóspito del cual no tenemos ninguna percepción ni conocimiento, que está oculto, ¿no? Sino que está en relación con la razón. Una lectura que no es muy usual, muy especial de lo que es, como les digo, la espiritualidad. El más allá está en relación con la razón, cosa que habrá que precisar, dice el texto. El más allá no es desconexión con la razón como algo inalcanzable para ella, sino la advertencia de que existe un sendero que a menudo permanece oculto. Y ante su desconocimiento llamamos más allá. Y hay senderos que parecen intransitables, como incluso parecía ser el camino que nos condujo aquí, en medio de la nada, en el desierto de Atacama. Un paraje desolado como este, a una fuente milagrosa de aguas subterráneas. El más allá es algo que debe ser develado desde el acá. En cuanto la razón, situada en la aquendidad, aspira a la allendidad de lo desconocido. ¿Entiende? Entonces la imagen es muy poderosa porque se trata de la analogía, ¿no?, que indica que el más allá, al más allá se accede desde el más acá. Tal como a lo desconocido, la razón accede desde lo conocido. Por lo tanto, el más allá es lo desconocido para la razón. Pero es una guía, tal como lo desconocido es la guía del conocimiento. Y hay una reflexión ahí muy socrática, ¿no? Allendidad es el equivalente nominal de un adverbial más allá. Lo divino, y entonces aquí viene la relación con lo divino, en esas circunstancias es la razón en cuanto superada y amparada por el entendimiento. Y es pensar en una medida que suponemos supera a la mente humana en naturaleza y en acción. Pero el entendimiento y el pensar es también precisamente aquello que nos acerca y comunica con lo divino. El entendimiento y el pensar es también precisamente aquello que nos acerca y comunica con lo divino. Claramente también hay ahí una relación no solo con Sócrates y con Platón, también con Aristóteles, ¿no? La relación entre el pensamiento y lo divino. Porque a su vez,
algo que suponemos nos pertenece, es algo que a su vez suponemos nos pertenece y que compartimos con aquello, con el más allá y con lo divino, el pensamiento, ¿no? O sea, el pensamiento es la base del ser humano y en él habita lo divino, en ese sentido, ¿no? Me parece que esta reflexión es una de las más potentes del texto, y ustedes ven cómo a partir de una imagen, de un cuadro, de un recuerdo, se transita hacia la reflexión filosófica y hacia esa comprensión de lo divino. La verdad que después de leer esto cuesta realizar más elogios respecto del texto. Creo que la invitación es a que todos lo revisen, lo lean con mucho detención, porque es un texto que tiene muchos elementos filosóficos, literarios, autobiográficos, y que no me cabe duda va a ser grato para todos ustedes poder revisar. Así que muchas gracias por escuchar esta presentación. Bueno, después de este exhaustivo análisis, queda evidentemente el plato de fondo, que es escuchar las reflexiones del autor en este conjunto de cuentos, de frases a veces muy potentes, como esta que se decía que esa mañana había acontecido un asesinato muy sui generis, uno de carácter filosófico. La daga era un argumento ontológico. Es difícil resumir de mejor manera una idea, y por eso el doctor Velázquez es quien es. Doctor. Bueno, muchas gracias en primer lugar por las bellísimas presentaciones que han hecho los dos profesores frente a mí. Igualmente agradecido de la presencia de ustedes acá. La verdad que yo no venía preparado para hacer ninguna reflexión especial, por tanto improvisaré de alguna manera todo lo que voy a decir. La verdad que esto fue el resultado, por decir así, este libro como de un sueño, ¿no? Como de un sueño largo, ¿no? En que fueron apareciendo estas pequeñas, como quien dice, reflexiones de no más de 15 páginas, ¿no, verdad? Que se iban extendiendo, y todavía sin pensar dónde podría tener un cobijo, podría tener un editor, ¿no, verdad? De manera que yo lo fui escribiendo en forma espontánea y libre. Como tú bien decías, aludías a la libertad del pensamiento, ¿no? ¿Ya? Eso es lo único que no nos pueden arrebatar, ¿no? Entonces, yo estuve en esto 2 años, estuve un poco enfermo al mismo tiempo, pero de alguna manera, como fruto, si se quiere, de la adversidad, pero al mismo tiempo, digamos, de la presencia de una cierta optimismo y alegría que está en mi carácter, digamos, ¿no? Y que me ayudó a, digamos, a avanzar, digamos, en estos 2 difíciles años, que al mismo tiempo iban dando este libro, ¿no? Poco a poco, de unas 15 páginas, ¿no es verdad? Cada uno de los cuentos, de manera que los 10 cuentos son menos de 150 páginas, digamos, ¿no? Así es que no sé qué pasó, no sé qué pasó, por qué me puse a escribir esto. No sé qué pasó. La verdad es que es muy distinto de lo que yo había hecho antes, muy diferente, ¿ya? Pero pensé que ya era tiempo, ¿no?,
que de alguna manera todos esos personajes que nos llamamos filósofos a nosotros mismos, yo nunca me he llamado, pero a veces uno dicen, ¿cuál es su profesión? Filosofía, ¿no? Y uno dice, bueno, es una profesión, resulta que es profesión. Entonces, yo fui de a poco, entonces comprendiendo el significado de eso y dije, la única manera de presentarme ante los demás es realmente tratando de crear originalmente algo, ¿ya? De salir desde lo profundo de mí mismo, ir creando filosofía, como tú bien decías, originaria, ¿ya? A eso le llamaba originaria, ¿no? Entonces, bueno, fue surgiendo, y en una de esas, bueno, de alguna manera, ¿no es cierto?, contigo salió lo de Catancura y fue a dar a Catancura, ¿no, verdad? Y así fue, digamos, de a poco, digamos, tomando forma, y finalmente ha tomado esta hermosa forma de esta presentación que han hecho ustedes dos como profesores, y al mismo tiempo la tuya, que fue muy hermosa también, digamos, Rodrigo, frente a los demás. Así que estoy muy agradecido tanto de ustedes como de la presencia amistosa de los demás que están aquí frente a mí. Muchas gracias. Antes de las expresiones finales de claramente nuestro editor, porque no es de otros, el nuestro, lo tenemos en el afecto de los sentimientos y de las convicciones. Yo me felicito porque este acto se haya hecho, porque la amistad y la diversidad de la vida universitaria es algo que tiene que protegerse contra todo. La diversidad de la vida universitaria es la riqueza y es por lo que nos justificamos aquellos que tenemos una función docente. Como decía el maestro Velázquez, es un estado, no es una profesión, no es profesión filósofo. Es un estado que está desarrollado en cada una de las circunstancias de la vida. Proteger la diversidad y hacer un acto de amistad intelectual como este es un regalo, pero también es un camino, es un esfuerzo. Y recobro la imagen de la importancia del viaje en uno de estos cuentos. Porque se viaja, se va forjando y se va explicitando de a poco la idea final, que es la de la polis. Estimado editor. Bueno, muchísimas gracias, profesor, maestro Óscar Velázquez. Como es costumbre para nosotros como editorial, quisiéramos, antes de terminar, quedan unos minutos, darle la palabra al público. Al modo socrático, todos los miembros de la polis pueden acercarse al ágora, al espacio central y hacer suya la palabra. Así que tiene la palabra, y tanto el público como también los miembros de esta mesa, si quieren consultar, reflexionar, preguntar algo al profesor Óscar Velázquez. Quiero felicitarlos por su trabajo, por su pasión, por esta tarea prometeica de la que ustedes son partícipes, colaborando entre ustedes con el flujo de ideas, con el conocimiento que estén compartiendo, sobre todo estas tradiciones antiguas tan valiosas como lo son las tradiciones helénicas, que nos traen tanto conocimiento y
que puede ser rescatado e incorporado nuevamente en nuestro mundo moderno, que también se ve perdido en el significado, en el profundo significado de las cosas, en esta época de la decadencia que podría decir Javier, que el arte, la época de la decadencia comienza cuando el arte se empieza a ver como alejada de la vida. Y esto precisamente, este arte de pensar, está nuevamente incorporado, salvándonos de esta decadencia. Esto no está lejos de nuestra vida, forma parte de nosotros, el hablar con los filósofos. Por eso me gusta que haya dicho que no es una profesión, no tiene por qué verse como un trabajo como tan encapsulado en la institución, en el academicismo, que también se ha perdido mucho en esta propia alienación que sufre la academia, que también la ha presentado. Y me llama la atención lo que es cuando menciona la belleza, que me recuerda a lo bello y lo sublime, o cuando los filósofos contemporáneos hablan de la belleza, cuando el artista muestra algo bello, genuinamente bello, cuando se muestra a sí mismo. Y eso es lo que hace el filósofo, se muestra a sí mismo, presenta su obra al mundo y está genuinamente él presentando su obra. Y que invita, es una invitación, por eso no está alejada de nosotros. Tal como el artista presenta su obra en la grande galería, el filósofo presenta su idea para que las demás personas puedan trabajarlas, puedan contemplarlas. Así, en un sentido aristotélico, es virtuosa esta vida contemplativa, está muy presente. Y se ve presente también lo que es lo que hablaba Nietzsche, de cómo rescata el mundo clásico y dice que antes nosotros estábamos, la polis vivía, no era el templo de Apolo, era el templo en que estaba Apolo, no era como una idea lejana o llevada fuera de lo literal o de lo profundamente espiritual, no estaba alejada. Eso es lo que ahora es la diosa de la razón, que nubla y nos aleja de todo este profundo sentido espiritual de que la filosofía tanto ha trabajado en el sentido poético, en los aforismos. Por eso estos filósofos, tal como usted, son parte de este bastión, de este nuevo resurgir también de traer lo que ha sido de la antigüedad y llevarlo a un contexto nacional también. O sea, el hablar poéticamente, tal como lo ha hecho Vicente Huidobro con el creacionismo, o sea, nosotros tenemos que seguir creando, no tenemos por qué seguir encapsulándonos en lo que son las ideas que nos han limitado actualmente. Así que realmente los felicito mucho por su trabajo y muchas gracias por esta bella presentación. Gracias. ¿Alguien más? Sí, primero. Por favor. ¿Yo? Bueno, quiero agradecer al profesor, al Fabio, profesor, al filósofo Oscar Velázquez. Y yo se lo he dicho personalmente, usted es un subversivo. Y considero que él relaciona el pensamiento con la libertad y vamos a entrar en esta nueva obra, que no tengo el gusto todavía de leerla, pero por lo que han dicho todos ustedes, la filosofía es hoy también nutrida de la antigüedad, y esta capacidad de él, con su carácter templado, tranquilo, sin embargo siempre está en una actitud, yo diría también, subversiva, porque el pensamiento no puede estar lejos de esa característica. Rescata lo bello, que también es muy nuestro en la filosofía antigua, pero lo que me gusta de esa forma, y admiro y le agradezco, que nos da un mensaje para que la filosofía y el pensar sea algo atrevido y
y que va a impactar nuestro hoy, nutrido de la antigüedad, pero también hoy día nuestra contingencia está muy necesitada de pensadores y de filósofos, y él es un filósofo al cual yo tengo que agradecer de tener el regalo de poder compartir y tener diálogo con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, yo quiero agregar a lo que ha dicho Patricia. Todavía no conozco esta obra, pero estoy muy agradecida a Oscar. Las presentaciones me han parecido maravillosas también. Yo quiero agradecer a Oscar que nos inspire, y que nos inspire de una manera no solamente en estudios filosóficos, porque la mayor parte de su obra, su producción académica, ha sido sobre, como ha dicho Benjamín, es tan difícil clasificar la obra, yo todavía no la leo, pero me la imagino, porque Oscar ha tenido otras producciones literarias que han sido incluso muy criticadas, ¿no? Y que han sido impactantes, digamos, las consecuencias de hacer filosofía, hacer arte literario, filosófico, ¿no es cierto? Y sin embargo, que el producto de ese arte literario tenga consecuencias adversas, puede incluso, ¿no? Puede tener incluso. Pero Oscar nos inspira especialmente a saber enfrentar las adversidades. Creo que él es una persona que muestra esta capacidad para, ¿no es cierto?, hacer arte con la filosofía y poder vivir filosóficamente. Es un ejemplo, Oscar Velázquez, en nuestro ambiente nacional, que muchas veces es pauteado, ¿no es cierto?, por, digamos, incluso como nos piden producir en la academia, y que él muestra, ¿no es cierto?, nos muestra que también, ¿no es cierto?, si somos discípulos de Oscar o somos inspirados por Oscar, también se puede hacer una filosofía de manera y en relación con el arte. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias por el ejemplo. Muchas por gracias. el modelo que tú presentas. Muchas gracias, Yanira. Por favor, sí. Estamos bien de tiempo. No muy breve, así como agradecer también que una oportunidad de reaccionar de primera frente a este libro que nos regala Oscar en unas épocas que estamos viviendo que son difíciles, oscuras, donde en otras partes caen bombas. Aquí cae este libro en nuestro ambiente, digámoslo así, intelectual, ¿no? Y bueno, también adherirme un poco a las opiniones y a los elogios, de alguna manera, de lo que representa Oscar, una persona, como le decía en la mañana, que se ha convertido en un escritor profesional, ¿no? Produciendo libros, no sé si más de 20, tú me corriges, pero está batiendo récord de producción y de producción que tiene este trasfondo de esta especie de espiritualidad intelectual, ¿no? Me parece que está muy bien recepcionado, digamos, la tradición platónica. O sea, todos nos han dicho de alguna manera que se reconoce el estilo de Platón detrás de su manera de utilizar el lenguaje, ¿no? Por ejemplo, se me ocurrió, yo sin haber leído el libro, ¿no?, pero esa técnica de una narración dentro de una narración dentro de otra narración, ¿no?, que abren espacios o cuadros, como decía también uno de los presentadores, y que a través de estas oraciones subordinadas, ¿no?, nos van haciendo transitar a fin de cuentas en la dialéctica platónica, ¿no? O sea, partir de un elemento material y terminar, digamos, en el mundo de las ideas, y de ahí al principio, ¿no? Y después de vuelta, porque de alguna manera la dialéctica también tiene un momento descendente, ¿no? Así que solo eso, añadir que es un buen don, digamos, que cayó de la producción de este escritor profesional. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muy bien. Bueno, las felicitaciones que pueda dar
son parte de todo lo que todos sentimos al escuchar a los presentadores y la magnitud de esta obra, porque son muchas cosas que me vienen ahora a la mente, porque puedo hablar como mi experiencia como estudiante ya egresado hace muchos años, pero en cierto modo la crisis del mundo universitario pasa por una crisis de la palabra. El tedio que sienten muchos estudiantes pasa muchas veces por escuchar un tipo de lenguaje que pareciera estar siempre prefabricado, reproducido mecánicamente, carente de sabor, si se quiere, carente de alma, carente de espíritu, carente de belleza, si se quiere. Y da la impresión de que cuando uno escucha una conversación filosófica en el más pleno sentido socrático de lo que puede tener esta conversación, pareciera que uno vuelve a la vida automáticamente. No porque uno a lo mejor entienda de primera lo que se está escuchando, pero pareciera que hay un instinto en quien escucha esta conversación que hace que uno ponga atención de una manera distinta a la atención que uno debe poner en las aulas, en la mayoría de las aulas universitarias del Chile de hoy. Yo creo que ahí está el más profundo sentido de una obra como esta, en donde se entrecruza el arte y la filosofía, y para mí ese cruce está dado por la palabra, porque de la palabra sale la conversación filosófica es palabra viva, palabra latente, y es esa palabra la que hoy en día hace que muchos estudiantes quieran escapar de la facultad de filosofía, de las aulas. Y es esa palabra la que se echa de menos cuando uno ya ha pasado por todo este camino académico que puede ser tortuoso, no tanto por los deberes en sí, sino porque uno tiene que estar escuchando siempre el mismo lenguaje de fábrica, tecnocrático muchas veces, pomposo. Y ahí rescato mucho lo que decía quien no lo decía, cuanto a ser un subversivo. En el buen sentido. El sentido virtuoso de la filosofía. No basta hablar de filosofía antigua, hay que sentirla, hay que traerla allí. Yo, escuchando acá, creo que logra traerse. Así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias a ti por tu palabra. Muy bien. Entonces vamos a dar por finalizada esta presentación, que se quiere y ha sido de suyo un homenaje a su labor, profesor, maestro, en el sentido cabal de la palabra, porque ha sido usted un eslabón de transmisión y por tanto de una tradición viva que viene de su maestro, don Adolfo, y que sigue, bueno, y sigue, ¿no? ¿cierto? Así es, proyectada hacia el horizonte por donde se pone el astro. Así que muchísimas gracias a usted por su presencia, a nuestro público por asistir en esta helada tarde de invierno, y les invitamos por supuesto a hacerse de un ejemplar que el día de hoy, por ser la venta, digamos, inaugural, está solo a 12.000 pesos. Pero además hay, ¿no es cierto?, una regalo que me han hecho de la editorial, ¿no es verdad? Que me parece que son 18 ejemplares
Dice, Más, digamos, porque... no, ¿sabes por qué? Porque quiero tener el gusto de que estos primeros ejemplares sean regalados por el autor a los que han venido. Ya, muy bien. Mucho gusto. Ya, Lo